Muy bien, contamos con la presencia de Carlos Díaz Rosillo, que fue director de política de la Casa Blanca, precisamente durante la administración de Donald Trump, director del Adam Smith Center for Economic Freedom, que es el centro como dice bien su nombre, de economía libre, que es con sede aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Un día después, ¿no? Para empezar a discutir sobre este tema, tenemos del otro lado a Simón Cruz, economista, fue presidente del Intercredit Bank, analista demócrata, que también nos ha visitado en otras ocasiones. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Placer estar contigo. A ver, me gustaría empezar por me llamó la atención el encuentro de hoy y el saludo, ¿no? Porque ayer parecía por un momento que Trump no la iba a saludar a ella. Ella se adelantó, pero mira, hoy, y Biden, es una cosa casi simbólica, y Biden en el medio como una estatua de sal. No sé qué piensa Carlos. Mira, el debate de ayer obviamente generó muchos titulares. Tradicionalmente, los debates presidenciales no tienen mayor incidencia en el resultado de las elecciones. Lo que vimos en junio fue una gran excepción, pero en general los debates no tienen gran impacto. Y yo creo que este debate, si bien se menciona quién ganó, quién perdió, no creo que va a tener ese impacto, porque para que un debate tenga un gran impacto tiene que haber un momento muy mediático, ¿no? Como le dicen aquí, un soundbite. Esos segundos en que un candidato dice algo memorable. Ahora le llaman un momento viral. Un momento viral. No creo que hubo un momento viral, no creo que ninguno de los candidatos haya dicho algo particularmente mediático, así que yo creo que no va a cambiar la dinámica de esta campaña. Y lo que sí creo que fue una oportunidad desaprovechada por la señora Harris. Al presidente Trump todo el mundo lo conoce, lleva ya 9 años en este negocio y todo el mundo tiene una opinión de él. Ella no, ella es relativamente desconocida y esta era una oportunidad para poderle hablar directamente al pueblo norteamericano. Se le ha visto en una ocasión cuando dio su discurso, un discurso leído, escrito por otra persona. Aquí tenía la oportunidad de hablar sin un teleprompter y creo que desaprovechó esa oportunidad y se demostró que tenía unas líneas ya practicadas, que sus asesores seguramente se las sugirieron y que en muchos casos ni siquiera aplicaba al contexto. Ella le decía al presidente, tus insultos no funcionan. Bueno, en este caso el presidente no le insultó. Él usualmente insulta a sus opositores en los debates. En este caso no lo hizo. Y ella repetía lo mismo. Yo creo que le dijeron, tienes que decir eso porque te va a insultar. No le insultó y lo siguió diciendo. Así que creo que no aprovechó la gran oportunidad que tenía de presentarse en horario estelar. Así que entonces, Simón, 2 preguntas aquí. Una, ¿tiene impacto este debate? Y la segunda es si Kamala desaprovechó o Trump desaprovechó. ¿Quién desaprovechó el momento? Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos en que los debates en realidad, a no ser que cometas un error grave, que digas un disparate, o lo que sucedió en junio, que se vio que desafortunadamente Biden no estaba en todo su ser, los debates no tienen mucho impacto. Es cuando cometes un error. Ahora bien, para la vicepresidenta, el hecho de que ella en realidad no la conoce el país, porque cuando estuvo en las primarias en el 2020... Fue la primera que tuvo que abandonar las primarias. No, salieron 13 antes que ella, porque había un batallón de gente. El asunto es que ella fue la más importante en salir. Y fue después que le había sonado a Biden, porque no sé si se acuerdan que ella atacó a Biden fuertemente y lo hizo lucir bastante mal. Así que el pueblo no la conoce. Yo creo que se ha ido dando a conocer. No ha sido porque el formato no se presta para poder entrar en mucho detalle, especialmente si quiere anotar puntos con alguna cosa que ya está preparada, que tienes que lanzar. Porque esos son los debates. Buscar el momento donde puedes lanzar algo que ya viene preparado para ver si eso sí se va a viral. Y eso anoche no sucedió. Pero lo que sí se pudo ver fue... si mirabas a la cámara, veías que ella lo estaba mirando al presidente, el presidente no la miraba a ella. Fue una cosa interesante que él no le prestó atención a lo que estaba diciendo.
y porque ya él venía con su propia preparación, porque ella sí se preparó extremadamente. Trump nunca se ha preparado para los debates, para ninguno de ellos, porque él es una persona ya que tiene su mente bastante alineada con lo que él quiere, y por lo tanto él va y es como un rally de él. Él va y habla lo que tiene que hablar, responde a las preguntas, a veces no responde. El asunto con él es que en los debates él dice cada barbaridad que en realidad no están fundadas en la realidad de las cosas. O sea, que tira muchas falsedades al aire. Y eso es ahí en cual es muy difícil debatir contra él, porque te sale por cualquier lado. A ver, algo que se volvió viral fue el tema de los perros y los gatos en Ohio, ¿no? Y entonces tenemos allí algunas, yo creo que ese momento podemos recordarlo. Adelante. They have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. The people on television say my dog was taken and used for food. I'm not taking this from television. But the people on taking it from television the city saying their manager. dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. ¿Qué piensan de esto? Porque yo he hecho mi propia investigación. Mira, como asesor político, a mí me encantaría tener un candidato disciplinado, que escuche consejos, que lo puedas asesorar. Como votante, yo aprecio a un candidato que dice lo que piensa, que es espontáneo. En la política la espontaneidad y la autenticidad no tiene precio. Y eso es lo que vemos con el presidente Trump. Dice cosas, oye reportajes, le dicen que acaban de oír este comentario y lo repite. Entonces yo creo que si bien desde el punto de vista de un analista político, de un asesor político, puedes decir, mira, no tenía que haber dicho eso, desde el punto de vista de un votante, la espontaneidad y la autenticidad del presidente no tiene precio. Su experiencia trabajando directamente con Trump era que era difícil de domesticarlo, para usar un término. Lo interesante de Trump es que tiene unos instintos políticos como nadie, como ningún político norteamericano. Eso no quiere decir que son instintos perfectos, ¿no? Son instintos. Y muchas veces uno iba con un asesoramiento bastante... ¿Alguna vez usted le dijo algo que le hubiera gustado que le hiciera caso y no le hizo caso? Muchísimas veces. ¿Ah, sí? Y en la gran mayoría, hay que admitirlo, él tenía la razón. Uno va con un análisis impecable de los datos, de cómo debe hacer las cosas, y él, por sus instintos, hacía cosas que funcionaban mucho mejor de lo que el asesoramiento científico, por decirlo así, decía. Muchas veces él decía... se le decía, presidente, no puede hacer esto porque tal y tal cosa, y tiene que ser más presidencial, tiene que decir esto y lo otro. Y decía, lo mismo me decían en la campaña del 16 y gané. ¿Qué puedes decir? Así que cuando tienes a un candidato, a un presidente con unos instintos políticos tan buenos, uno tiene que tener la humildad de entender que el presidente es él, el que ganó las elecciones es él, y yo le puedo dar mi mejor consejo, pero él es el que toma la decisión, y no puedo enojarme si no me hace caso. Es su decisión. ¿Funciona así siempre? Bueno, es lo que hemos visto. Pero no con Trump, digo, en general, su experiencia... No, en general es diferente, en general los políticos, y esa es la diferencia con Trump y el problema por cual no han podido entrarle. Y es que para el político tradicional tienes que seguir cierta postura porque... si quieres que mantener cierta integridad o cierta altura con lo que estás diciendo o demás. Si te sales de ahí, tienes problemas. Pero como Trump nunca ha sido ese estilo de político, ha sido una persona, como dice, genuina en su propio ser, que lo que dice es lo que siente, los instintos que tiene son netamente de él, y cuando
no lo puedes controlar. Para otro político eso lo hubiera hundido. Cuando él bajó de la escalera en el 16, la barbaridad que dijo en esa primera conferencia, lo hubiera eliminado inmediatamente, y es lo que pensaba todo el mundo. Pero no fue así, porque él tocó la vena de donde estaba el país en aquel momento, que estaba preocupado por el problema en la frontera de la gente cruzando, que es lo mismo que tenemos ahora. Estaba habiendo ciertos conflictos sociales, desempleo, demás, y él atacó eso. El resto, el Partido Republicano, antes de esa elección, como habían perdido 2 veces consecutivas contra Obama, tenemos que movernos hacia el centro, tenemos que ser más moderados. Trump entró y dijo, no, a mí no me interesa nada de eso, yo vengo a decir aquí mi verdad y lo que yo veo el país, y ganó, porque le dio a la vena del momento. El Trump de ayer fue el de siempre. Para cuando regresemos de la pausa, yo quiero que ustedes me respondan si las circunstancias siguen siendo las de siempre. O sea, Trump es el mismo, pero estamos en el mismo punto del 16. Esa es una pregunta curiosa. Y la otra es, yo hice mi investigación sobre los gatos y los perros. Y es verdad. Sí. Sí, señor. Es verdad, lo pusimos aquí. Es lo curioso de todo eso. Vamos a la vuelta a maullar un poco cuando regresemos. Si hablamos de algo que se hizo viral, ¿no? Bueno, continuamos con no solo el análisis del debate en sí, sino las consecuencias que podría o no tener. Ramaswamy dijo algo muy interesante, que las expectativas con Kamala Harris eran bajas y que eso era una ventaja, que bueno, él cree que eso fue hecho a propósito y que por lo tanto la hace salir como ganadora porque Trump no la noqueó, le resistió los 12 rounds, pareció presidenciable. Y yo pregunto, ¿eso tampoco tiene consecuencias? Bueno, de la manera que yo veo la situación con Harris en con lo que dice Ramaswamy, la realidad del caso es que las expectativas no eran tan bajas para ella, al contrario, las expectativas eran bastante grandes porque todo el mundo que no ha hablado espontáneamente, no ha dado una rueda de prensa, todo esto se la ha estado achacando. Así que la expectativa para ella era bastante grande porque en realidad no se le había escuchado cómo iba a responder, cómo iba a enfrentarse a un Trump que en debates no es una persona fácil, porque en el 16 arrasó con mucha gente, como con 13 personas, políticos experimentados. Así que la expectativa para ella era bastante grande. Y se le notó al principio cuando entró, porque la primera pregunta que no contestó, pero se veía que estaba nerviosa. Ella fue tomando un poco más volante según iba el debate, pero al principio ella estaba nerviosa, se notaba que la presión que tenía encima era fuerte. Así que no es que había una barrera baja. La idea yo creo que Ramaswamy lo que está diciendo es que no se esperaba una gran actuación de ella, ¿no? Que más bien había, y que eso la puede haber ayudado. De todas maneras, hay otros que ven un empate. Mi pregunta es, ¿un empate no es una victoria también para Kamala? Pero yo sí creo que las expectativas eran bajas porque no había dado entrevista, sino una entrevista larga. No había dado conferencia de prensa. Ninguna conferencia de prensa, una sola entrevista larga, y la gente se cuestionaba, bueno, no lo hace porque no puede tener la capacidad de hacerlo, porque no sabe responder. Entonces mucha gente se preguntaba si en un debate en el cual tenía a su contrincante, que no es un contrincante fácil, a un lado, y tenía a 2 reporteros que en teoría le tenían que hacer preguntas complicadas, que por cierto, las preguntas que le hicieron a él fueron mucho más duras que las que hicieron a ella y lo cuestionaron a él, no a ella, pero en teoría puede aguantar esa presión, y como lo aguantó, salió como si fuera victoriosa, pero en realidad yo creo que aquí lo que vimos fue una persona que puede repetir una línea una y otra vez, que sus asesores le aconsejaron, y eso no lo veo como una victoria. Volviendo al tema de los gatos y los perros, no, porque como estábamos buscando la cosa viral, hoy estaba viendo las bromas que hay en internet, y algunas de esas bromas hay unas imágenes de, bueno, vemos a Trump con un gato y un pato, porque él no dijo que eran haitianos, él dijo se están comiendo en términos generales. Sí. Después por ahí había otra, ¿no? A ver si podemos ver
había un gato con una gorrita de Sálvame, él en el avión lleno de gatos, etcétera. Ayer yo puse aquí, y sí hay un problema, donde hay imágenes en internet, son ciertas, porque la respuesta también del periodista es, llamamos al administrador, ¿no? Supuestamente como periodista te dice siempre que tienes que tener 3 fuentes. Sí. Tenías una sola, ¿no? El periodista tenía una sola fuente. Llamé al administrador y me dijo que eso no era verdad. La esencia, yo creo que se equivoca en irse al detalle. Y la pregunta importante es, ¿tiene o no impacto la inmigración desordenada y masiva? Hay como una parte de los políticos que quieren hacernos creer que no tiene impacto. Y yo veo que el debate no es solo norteamericano, es el mismo debate en Francia, es el mismo debate en España, en Italia, en Alemania. O sea, hay un problema global con las emigraciones desordenadas y masivas. Sí, estoy de acuerdo, sí hay un problema. Y en la política la percepción es realidad. En este caso la percepción sí es realidad, porque la realidad es que la inmigración mundialmente está bastante afectada por un sinnúmero de factores. Especialmente para Europa, la inmigración que está llegando mucho de África. Lo que está sucediendo en África con el cambio climático, no se están dando las cosechas, por lo tanto hay hambre y lo que hacen es que tienen que emigrar. En los países nuestros, aquí en el continente, son problemas tanto políticos con la situación de Venezuela, como hay otros también de la pobreza que existe en el continente, y buscando mejor vida están saliendo para acá. Ahora, con la cuestión de migración, estoy de acuerdo que se demoró mucho el gobierno de Biden en tomar acción, porque él decía que estoy esperando por el proceso legislativo, que no puedo hacer nada. Sí se presentó un proceso que fue bipartidista, que el propio Trump llamó y dijo no lo pasen porque no le favorecía, y esa es la política, está bien. Ahora, donde falla Biden es que estaba esperando legislativamente que surgiera esta propuesta, surge, no va a ningún lugar, y entonces toma acción y cierra la frontera porque se ha visto que han bajado los números. Él tenía que haber hecho eso desde el principio. Sí, pero si hacía eso desde el principio, era admitir que la política de Trump era válida. Pero es que ese es el problema con los políticos. Si Carlos está haciendo algo que vale la pena, si yo llego y se lo echo al lado, el idiota soy yo, porque lo estoy haciendo más porque no quiero que él reciba crédito en nada y no estoy pensando en la nación. Eso para mí es un político que lo que está es mirando a su propio interés y no en el interés de la nación. Y ese fue el problema de Biden. Y por eso ha recibido la crítica que ha recibido, y por eso si al final, aunque no le dieron el apoyo que merecía, porque ha sido bastante flojo en ciertos momentos donde tenía que demostrar que había una línea más fuerte, y no la tomó, no sé por qué, pero ahí él mismo se metió un tiro, porque si lo hizo ahora al final, lo debería haber hecho al principio, y no lo hizo. ¿Y es lo que hemos visto, no solamente en inmigración, sino en caso tras caso, una obsesión con deshacer todo lo que hicimos en la política del presidente. Sí, pero eso Trump. lo hizo el presidente con Obama también. Sí, pero cuando, como tú dices, cuando funciona algo, ¿verdad? ¿Para qué deshacerlo? Entonces, ahora nos damos cuenta que la política de Trump en el tema de inmigración sí funcionaba. Lo que tenemos ahora en la frontera no es un problema, es una crisis, una verdadera crisis donde los medios de prensa hacen ver que la posición del presidente, la retórica, la narrativa del presidente Trump es cruel. Yo creo que la política que es verdaderamente cruel es la política de esta administración, que mandó un mensaje por 3 años que las fronteras están prácticamente abiertas, que los Estados Unidos le da la bienvenida a todos los inmigrantes, aunque vengan ilegal, y mucha gente con mucha necesidad caminaba, en muchos casos, miles de kilómetros para llegar a Estados Unidos, para encontrar la tierra prometida, y en el proceso pasaban todo tipo de dificultades,
un proceso horrible. Yo creo que esa es la verdadera crueldad, mandarle un mensaje de que pueden llegar aquí cuando muchos ni siquiera llegaron, precisamente por la dificultad de caminar miles de kilómetros para llegar a Estados Unidos, para que te paran después, en los casos que te paran, porque en muchos casos te dejaban entrar. Así que esa es la verdadera crueldad, creo. Vamos al tema de los casos legales que se sabía que iba a salir a relucir. Veamos ese instante del debate. Crime is down all over the world except here. Crime here is up and through the roof. Well, I think this is so rich, coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing. Excuse me. Every one of those cases was started by them against their political opponent. And I'm winning most of them, and I will win the rest on appeal. And you saw that with the decision that came down just recently from the Supreme Court. I'm winning most of them. But those are cases, it's called weaponization. Never happened in this country. They weaponized the Justice Department. La pregunta importante aquí es, ¿a quién le van a creer los electores, sobre todo los independientes, que estamos ante un criminal que quiere ser presidente nuevamente o alguien que ha sido víctima de una politización del sistema judicial? Bueno, yo creo que es muy claro que ha sido una víctima de un sistema que ha sido politizado y que ha demostrado que este hombre es un guerrero, un luchador. Le han atacado de todas las maneras posibles, 88 cargos penales. Lo han tratado de desestimar ante la opinión pública, ante los medios de prensa. Ahora judicialmente le dispararon, casi lo asesinan, y el tipo ahí sigue, con una probabilidad bastante alta de que sea el próximo presidente. Así que yo creo que esto ha alimentado esta percepción de que el tipo es un luchador y que está peleando por ti, por mí y por todos los americanos. Bueno, primero vamos a corregir una cosa. El crimen ha bajado en general 15% y lo que son los asesinatos ha bajado un 26%. Eso viene de la estadística del FBI. Así que él siempre, cuando ves en todos los discursos, incluyendo el primero que hizo cuando fue electo presidente, que este país estaba en llama, que la cosa se iba a pique, todo esto, le gusta exagerar. Y eso hay que tomarlo en perspectiva cuando estás viendo los discursos de él. Pero esa es la realidad con lo que está sucediendo ahí. Con los casos, que si ha sido que el Departamento de Justicia está yéndose en contra de él, si lo escuchas bien, él sí dijo que estaba dispuesto a usar el Departamento de Justicia para atacar a todas esas personas que le han ido y le han levantado estos cargos y demás. Hay que ver hechos. Uno no te pueden culpar por algo si no has hecho algo. Lo criticaron sobre los documentos y lo enjuiciaron sobre los documentos. Los documentos sí se los llevó, Biden también se los llevó, pero cuando Biden le pidieron los documentos los entregó. Él no quiso entregar los documentos por un año, que eso ahí fue un tiro que él mismo se pegó porque debería de haber entregado esos documentos. El caso que sí ya fallaron en contra de él, de la mujer esta en Nueva York, eso no vino por el Departamento de Justicia, sino vino por el Estado de Nueva York. Es una cosa aparte y hay que ver el porqué. Y la mujer ganó el caso, lo están apelando ahora. El caso en Georgia, señores, cuando yo escucho la llamada telefónica que él le hace a este señor de elección en Georgia pidiéndole 11,000 votos, eso y todo lo que se montó después, que todas las cortes, 60 cortes fallaron en contra de las mociones de él. O sea, hay que ver que donde hay humo hay fuego. Y él ahí mismo se la trajo porque es un hombre que le gusta luchar, le gusta batallar, no echa para atrás, él mismo lo dice. Y esto para mí se lo buscó él. Igual que el 6 de enero, que después digan que el 6 de enero no pasó nada. Óyeme, todos vimos las imágenes. Eso para este país fue una vergüenza, porque eso fue fuerte. Yo nunca pensé que en este país sucediera semejante cosa. Así que
estos casos se los trajo él. No tenía, porque el peor enemigo de Trump ha sido el propio Trump. Porque si él no habla todo lo que dice y todo lo que hubiera ganado un segundo partido, claro que estuvo la pandemia, que eso fue lo que lo mató, si no hubiera ganado. Pero él mismo sale con cada cosa que se pone el blanco encima. Así que... Pero yo creo que el punto es que lo están acusando, lo están enjuiciando por supuestos delitos que otra gente ha cometido y que no los enjuician. Entonces, ¿por qué seleccionar este delito y este otro y acusarte a ti y llevarte a corte por creo yo y cree él, por razones políticas, cuando a otra persona que hace lo mismo no hay consecuencias? Es el caso de Nueva York, por ejemplo, el caso civil, de supuestamente inflar algunas cifras y bajar otras, un crimen que hasta los mismos bancos dijeron, es un crimen sin delito, se le pagó a los bancos, nadie salió perjudicado, otra gente aparentemente lo hace y no hay ninguna consecuencia, ni siquiera una acusación, en el caso de él, millones de dólares de penalidad. Entonces ahí se ve un sesgo bastante claro de parte de todos aquellos que han querido eliminarlo de manera política, no han podido, y ahora están tratando de manera judicial, tampoco lo van a poder. Ok, vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay que hablar de economía. Usted ha sido presidente de un banco, ¿no? Y yo quiero hablar de los créditos, quiero hablar de la inflación, de los altos precios, que parece seguir siendo un tema más importante. Pero antes los voy a dejar con un mensaje de nuestra colega Karinés Moncada. Adelante. Continuamos aquí tratando de debatir sobre el debate, ¿no? Sin que sea redundante. Yo quiero volver al tema este, cuando Kamala llega, se adelanta, es un poco que tomar la iniciativa. Mi pregunta es, ¿Trump no la iba a saludar? Kamala Harris. ¿Qué lecturas tenemos de esta imagen? Esto está bien pensado, ¿no? De parte de ella, claro, ella quiere demostrar fuerza, quiere demostrar que no le tiene miedo, porque no solamente extender la mano, es ir, caminar hacia donde está él. Le entró en su espacio. Y de alguna manera, precisamente entrar en su espacio exactamente de la manera que él lo hizo con Hillary cuando invadió su espacio. Yo creo que fue un mensaje muy deliberado, muy pensado para mandar ese mensaje: no te tengo miedo, voy a donde estás tú. Y no me importa si me das la mano o no, yo te la voy a dar. Y él, obviamente, si le va a dar o no, no sé, pero en ese momento no tenía más opción. No podía dejarla con la mano extendida. Yo pensé que porque ella salió por enfrente del podio y él... Por atrás. Por atrás. Si él llega a seguir para adelante, se ve porque en todos los debates anteriores, excepto los que Trump tuvo, van por el frente del podio y se dan la mano y después regresan. Él, como entró para pararse atrás del podio, ella entonces sí le siguió. Y ahí fue a donde ella ya venía, que si no me va a dar la mano, yo voy a ir a donde está él para invadir el espacio y empezar a crear cierta dominación sobre, un dominio sobre... Y lo hizo no solamente invadiendo el espacio y caminando hacia él, sino mirándolo fijamente durante todo el debate y hablando, a pesar de que sabía que el micrófono estaba apagado, ella sabía muy bien que él la podía oír y en un par de ocasiones la mandó a callar. ¿No te parece que al principio esa sonrisa de superioridad no necesariamente le puede haber caído bien a todo el mundo? Mira, yo lo vi como mucha arrogancia, ¿no? Repito, fue una oportunidad que desaprovechó, porque mucha gente que no la conoce, esa es la imagen que tiene. Y me imagino que a muchos les gustó, a otros me imagino que le cayó bastante mal. Hay quien cree que quien desaprovechó oportunidad dentro del Partido Republicano, he leído muchas críticas, fue Donald Trump, sobre todo con el aspecto económico. Aprovechando que Simón Cruz preside la junta directiva del Intercredit Bank. Usted como banquero, aquí hay una disputa detrás de todo, que es el hecho de que la administración Biden haya puesto tantos circulantes en la calle. O sea, hubo gente que le dijo, oiga, si usted con todos estos planes pone tantos circulantes, ya viene el circulante andando con la pandemia, va a crear inflación, ¿no? Manchin, que es demócrata, también se lo dijo, Manchin. Y de repente viene la secretaria del Tesoro y dice algo tan asombroso como, yo no sabía que se podía crear inflación.
yo siempre me he quedado intrigado de preguntarle a un economista, ¿alguien con esos créditos no lo sabía? ¿O cómo me explica que no sabía eso? Eso está en todos los manuales. Sí. No, yo he tenido la oportunidad de conocer a Janet Yellen un par de veces. Estoy en el directorio de la Asociación Bancaria Americana, el ABA, y ella ha venido a darnos charlas. No impresiona a la mujer. Yo te diría a ti que al contrario asusta, porque el problema que tuvimos con la inflación, estoy de acuerdo, hubieron muchos motivos, pero lo que en realidad le puso la tapa al pomo para mí fue el último estímulo que entregó Biden, que fue 1.3 trillones, una cosa así, que no hacía falta. Ya estábamos saliendo, lo que se había hecho durante la etapa de Trump, se le había inyectado suficiente dinero para mantener a la gente andando. Él le quiso agregar porque le quiso poner su toque de que yo también estoy ayudando, que no hacía falta, eso creó la inflación. Lo que hizo después con el programa de infraestructura, eso yo creo que estaba bien porque hacía falta. Aquí no se había hecho desde los años 50 ningún tipo de Pero ya cuando dicen infraestructura social, pero eso empieza a ayudar y está entrando. Pero el último estímulo que dio Biden, que fue el primero y único que él dio, pero fue el último de esa etapa, para mí eso fue lo que en realidad impulsó la inflación. Y la Reserva Federal también tuvo mucha culpa en ayudar que esa inflación se destapara de una manera que se vio lo que tuvieron que hacer. Cuando la inflación había empezado a subir ya en el 21 ya estaba subiendo, en el 22 sigue subiendo y en la Reserva Federal no mueve las tasas de interés. No sube. Ahí es donde él tenía que empezar a subir las tasas de intereses. Bueno, y no eso creaba desempleo. Tampoco querían eso. Pero el asunto, y Trump lo tocó ayer, que sí tuvo razón, que dice que el empleo que se creó en gran parte fue el bounce back de toda la gente que habían quedado desempleada. Es una fórmula de la época de Franklin Delano Roosevelt, claro, ya la sabemos, ¿no? Y después resalta. Así que la realidad del caso es que la inflación fue creada porque se le inyectó demasiado dinero al sistema. Y todavía se están viendo los casos de fraude que hubieron con el PPP, que eso sigue y eso fue dinero que se tiró, que se tuvo, que no había necesidad de tanto. Así que la combinación de que los canales de producción, de entrega de los bienes, sí se había pasmado y demoró tiempo en lanzarse de nuevo. Pero eso se corrigió, pero cuando tienes tanto dinero circulando, la inflación subió. Hay algo que yo de verdad no entiendo. Esta administración, exactamente como dices, inyectó tanto dinero en la economía que hizo que la inflación se disparara, y el mayor problema que ha tenido en el tema de la economía, muchos, pero el mayor ha sido la inflación, que ha llevado al nivel más alto en más de 40 años. Entonces, si sabemos que inyectar dinero en la economía causa inflación, problema de oferta y demanda muy sencillo, ¿por qué esta señora ahora está, lo poco que dijo con detalle, dijo 3 cosas con detalles nada más, 2 de ellas precisamente es inyectar más dinero en la economía, dando unos créditos, $25.000 al que quiera comprar una casa? ¿Qué pasa con eso? O 50.000, ya no me acuerdo. ¿Qué pasa con eso? Eso no va a ir al consumidor. La gente que está vendiendo va a aumentar el precio, van a aumentar todo y entonces va a generar más inflación. Aparentemente no sabe de economía. Sobre eso que has planteado, yo tengo otra duda extra que quiero aprovechar que tenemos aquí al presidente de un banco para todas estas dudas, ¿no? Volvemos enseguida, pero antes... Muy bien. A ver, antes de entrar en las preguntas que dejé pendiente, Trump dice algo curioso, que Kamala le pidió la revancha y que solo los que perdieron un debate piden revancha. Vamos a ver. When you don't win, it's like a fighter. When a fighter has a bad fight, gets knocked out or loses the fight, the first thing he says is, we want a rematch. So the debate according to every poll, every single poll. I think that are we going to do a rematch? I just don't know. We'll think about it.
¿Qué crees? Bueno, lo que dijo es muy cierto, ¿no? La señora había dicho que solamente un debate y que después vería, y ahora ha dicho que quiere otro. ¿Y no será porque se siente más cómoda ahora? Puede ser, o puede ser también porque siente que no lo aprovechó, como dije, y quiere una segunda oportunidad. Bueno, todo lo que haya leído por ambas partes es que ella ganó el debate. Él, como es una persona que sabe cómo vender una idea o venderse él mismo, lo que acaba de decir es verdad. En el boxeo, el que pierde, lo primero que dice es quiero una revancha. Pero en este caso lo ha pedido ella. Creo que es porque se siente bastante empoderada, que tiene un poco más de confianza y va y piensa que puede sacarle más provecho. No sé, yo siendo ella me quedo tranquilo y me pongo a hacer otras cosas, pero no a otro debate. Porque no es arriesgarte, porque es que tú no sabes, con Trump tú nunca sabes, porque el hombre... Si te saca un chiste ayer lucía cansado, agotado, lo que le ha caído arriba, y hay que ser justo con las cosas. El hombre ha tenido que estar en corte, ha estado batallando cosas legales, que eso te consume la cabeza, le dispararon un tiro que, óyeme, yo estuviera escondido en el basement de mi casa, que no salgo más si me dan un disparo así, pero ha seguido para adelante. Eso le tiene que afectar. Y especialmente ya tiene 78 años de edad y el hombre está cruzando el país constantemente. Se veía cansado ayer. Yo siendo ella, tomo esto como una victoria y no me ve más hasta la despedida en la Casa Blanca. Aprovechando nuevamente los conocimientos suyos como presidente de la Junta Directiva de un banco importante, como concejal de la ciudad de Miami, que fue durante 10 años, ¿no? De Miami Beach. De Miami Beach, disculpa. Y retomando tu idea, o sea, lo que propone económicamente para la crisis que hay del precio del alquiler, el precio de las casas, sobre todo las casas caras, una cosa increíble, que ella dice que va a dar un estímulo a los compradores, ¿no? Yo me hago una pregunta también elemental económica. Si lo que hay es una falta de oferta, no hay suficientes casas o apartamentos, y tú estimulas la demanda, ¿no vas a agravar el problema? Totalmente, pero ella también dijo que iban a crear un problema para crear como 3 millones de casas. Así que eso va una mano con la otra. Pero yo no creo que $25,000... por hoy que vale $500,000. No creo que $25,000 va a ayudar mucho en nada. Eso de nuevo sería inyectar más dinero a la economía, que puede causar un poco más de inflación. Porque también a los estudiantes Biden le quitó el pago de los préstamos de estudiantil, que eso también estimula la inflación. Aunque la inflación ahora está en 2.9, ha bajado bastante. Y ahí viene mi otra pregunta a usted como economista. ¿Cómo es que la inflación ha bajado y los precios siguen altos? Porque si tú me dijeras que son los precios de unos determinados productos, son los precios de todo. Menos de algunos efectos electrodomésticos que se volvieron viejos. Sí. Bueno, eso es algo que yo he estado también, porque hay una gran diferencia entre lo que está la percepción del consumidor y la realidad de la economía, de lo que está sucediendo. La economía está bastante fuerte. Todos los indicadores dicen que la economía está fuerte. Sin embargo, el ciudadano no lo está viendo de esa manera. Está viendo todavía que el huevo está en... Yo no sé porque yo no compro eso, pero me dicen que están caros. Así que si el consumidor está viendo que las cosas son caras, esa es la realidad. Hay un producto están viendo que yo sigo en la farmacia, disculpa, un producto, lo voy a decir ahora, que valía $1, vale 6. O sea, estamos hablando de... y eso en casi todo, en casi todo. Vamos a una pausa, me disculpa, y volvemos enseguida. Tengo una nueva versión de Los Tres de La Habana sobre Donald Trump. Esta es de lo más interesante. Que se quedó pendiente. ¿Cómo es posible que la inflación bajó y los precios no? Mira, muy sencillo, la tasa de inflación ha bajado, quiere decir que los precios siguen subiendo,
Lo que pasa es que suben menos que antes. Llegó al 9%, ahora está al 2,9%. Eso no quiere decir que han bajado los precios, no. Siguen subiendo, pero suben a un menor nivel que antes. Pero cuando vas al mercado te das cuenta que las cosas siguen subiendo. ¿Está bien la explicación como económico? Sí, tiene yo no razón. entiendo nada, la verdad. No, pero yo tiene razón porque... Que todo lo que compro está más caro. Fíjate lo que dice, que la inflación sube 2,9. Pero eso quiere decir que subió 2,9, no que bajó. Exacto. Así que si costaba $1, ahora te cuesta $1 más... 29 centavos. 29 centavos. Sí. ¿Cómo no? Bueno, y entonces, ¿definió las elecciones, el resultado electoral, el debate de ayer? ¿Sí o no? Yo creo que no. Y aquí la opción es muy sencilla. Si tú consideras que las cosas están mejor hoy, que la administración va por el buen camino, que el país va por el buen camino, vota por la señora. Si no, ¿sí o no? por Trump. Esto se va a decidir, esta elección se va a decidir quién pueda sacar a su base a votar. O sea, que no van a ser los independientes los que decidan, sino la base. Aquí la base, el que saque Así a su es. base es el que va a ganar. Me copio, me ha dado una línea de trabajo para estar la semana entera averiguando. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a ustedes. Les recordamos que estamos en la radio también, 1260 AM en su dial, de 3 a 5 de la tarde. Ahí hay más tiempo para discutir. Nos vemos.